Pensémoslo de esta manera. La noche que yo le creí a Dios de esta manera, yo sabía, a mi manera entendía que había Dios y conocía en parte, muy superficialmente, su palabra, la resistía por mis propios argumentos, pero por causa de la exposición que se hizo en mí a través de la palabra, la insistencia, la escuché, permití que entrara dentro de mí con fe, aunque yo no lo entendía, pero decidí creerle a Dios. Y entonces Dios hizo contacto conmigo. ¿Pero cómo lo hizo? A través de su palabra, primeramente. El contacto viene a través de la palabra, primeramente, para creerle a Dios. Y voy a explicar un poquito más cómo es posible entonces que pues sea de esa manera, que hay que leer la Biblia, hay que recibir la palabra para poder ser salvo. Ciertamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es el primer paso, pero hay que creer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así que otro resultado de lo que estamos hablando es que Dios hará germinar dentro de ti esa semilla que Él ha sembrado en ti, porque tú le permitiste a Él que lo hiciera. Cuando creíste, crecerá, digamos, durante la noche. Miremoslo de esta manera: se siembra esa semilla por la noche, crecerá durante la noche, y al despuntar el alba, al despertar, sabrás que Dios te visitó. ¿Cómo podemos explicar esto? Humanamente hablando, no hay manera para explicar esto. Pero si dejas que esa palabra viva y eficaz sea sembrada en ti, te acuestas a dormir, tú creíste en esa palabra, duermes, al despertarte al otro día, sabrás que Dios te visitó. ¿Cómo es posible eso? Porque Él puso eternidad dentro de ti. Y ahora, al tú creer esa palabra, y esa palabra comienza a germinar por obra de Dios, comenzará a dar fruto por obra de Dios dentro de ti, sabrás que Dios te ha visitado. Tus ojos son abiertos, tus oídos espirituales, tus ojos espirituales son abiertos a la eternidad con Dios. Por lo tanto, amados, en realidad Dios no estableció su palabra para que creyésemos en Dios de alguna otra manera. Sería decir, tal vez eso es un poco peligroso, pensar que de alguna manera nosotros podemos creer en Dios de la manera que nosotros podamos hacerlo. Pues yo creo en Dios a mi manera. No, amados, es muy peligroso, porque mientras nos vamos acercando al tiempo en que Jesús de Nazaret regresa para establecer su reino, dice la palabra que habrán burladores, habrán personas que comenzarán a dudar de la fe que Dios nos ha dado. Algunos hasta comenzarán a dudar de la existencia de Dios mismo. Por lo tanto, no podemos fundar ni basar nuestra fe en lo que alguien nos dijo necesariamente, o en lo que se dice por ahí, o en lo que leímos por ahí en algún libro que nos fue recomendado. No, amados, estamos regresando a un tiempo en que tenemos que escudriñar esa palabra. Cuando los primeros discípulos comenzaron a entrar en esta dimensión del Espíritu de Dios, de entender los misterios de Dios, de entender la restauración de Israel, de entender el primer reino prometido por Mesías, Jesús de Nazaret, Pablo y Pedro en este caso, específicamente dijo: escudriñad las Escrituras, porque ahí hallaréis la salvación. Escudriñar quiere decir diligentemente. Hay que leer la palabra y permitirle a esa palabra que entonces siembre dentro de nosotros el fruto de la eternidad de Dios. Y así es como Dios en realidad nos puede ayudar con esa misma palabra que Él nos ha dado, y nosotros voluntariamente la creímos y la recibimos.
entonces nada ni nadie te podrá mover de tu fe, porque tú lo has leído, lo has creído, lo has entendido. Dios ha hecho contacto contigo a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Te ha llenado, te ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Ahora esa palabra es como un dínamo, es como un generador que no duerme de día y de noche y que está encendida dentro de ti. Esa palabra es la luz de Dios dentro de nosotros, que nunca se debe de apagar, que nunca debes de dejar que nada opaque esa luz que Dios te ha dado. Deja que esa palabra brille dentro de ti, y entonces podrás decirles a otros esto mismo que estamos hablando en estos momentos, que es por la palabra de Dios y no es por la religión ni por la teoría. Es tiempo, debido a los tiempos mismos, valga la redundancia, en que estamos viviendo, es necesario regresar a la palabra viva y eficaz, y como dijo Pedro, escudriñarla diligentemente, y ahí veremos la confirmación de la eternidad de Dios, lo que Dios ha puesto dentro de ti, para tu casa, para tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Y todo lo que encuentres en la palabra de Dios, todas sus promesas son tuyas. Tú las reclamas, tú las crees, tú las esperas, porque esa palabra es eterna, para hoy, para mañana y por todas las eternidades. Es la palabra vivificante de Dios. ¿Qué nos está enseñando esto, amados? Que estamos viviendo en tiempos peligrosos, que no podemos estar viviendo de algo que en realidad Dios no lo dispuso que lo hiciéramos de esa manera. Dios siempre envió su palabra. La Escritura está ahí para traer salvación. La Escritura está ahí para que cada cual se acerque a ella, la lea, le pida a Dios que le ayude a entender los propósitos de Dios, que Dios te llene de su Espíritu Santo. Y entonces el contacto ya está hecho. Nadie más tiene que ayudarte en este sentido. Nadie más te puede dar el contacto. El contacto que yo tuve esa noche fue por la palabra de Dios, que le permití que entrase en mí. Yo no sabía cuándo esto iba a pasar, pero ocurrió en la noche, y durante esa noche esa misma palabra germinó, y al despertar al otro día supe que Dios me había visitado. Hasta el día de hoy, y hay cosas que no podemos nosotros entender, pero está bien, porque llegará el momento que conoceremos todas y cada una de estas cosas. Entonces, la respuesta que Dios me dio esa noche, porque yo hice la pregunta, ¿eras tú? Entonces, la respuesta que Dios me dio: sí, Carlos, he sido yo todo este tiempo y hasta el día de hoy que lo comparto contigo. Entonces, amados, Dios es el mismo, Dios no cambia, Dios no hace acepción de personas. Es necesario dejar que Dios obre como Él estableció. Él estableció su palabra desde antes de la fundación del mundo, y a través de esa palabra tú conoces a Dios por el Espíritu de Dios, que es la palabra vivificante. El Espíritu de Dios, ¿no? Él inspiró esa palabra que ya existía por la eternidad. Él inspiró esa palabra en aquellos que creyeron, y Dios escogió, separó aparte, ¿no? Y les dijo escribir estas palabras, porque esta es la palabra que yo le dejo a la humanidad. No sería por otras palabras en otros libros, no sería por dichos solamente, no, es un contrato que Dios hizo con el hombre. Así como en esta mañana se nos habló de un contrato que Dios hizo, el profeta entiende lo que Dios quería hacer y le dice: haz un contrato, compra una propiedad. Aunque estamos viviendo en tiempos difíciles, pues no importa.
Dios te dice algo, tú hazlo, porque para Dios no existe el tiempo. Entonces, de la misma manera, esa palabra es un contrato que Dios nos ha dado hoy para todo aquel que cree. La respuesta que Dios me dio esa noche fue sí. He sido yo todo este tiempo. Hasta el día de hoy, pues soy testigo de esta experiencia. Como la experiencia que toda persona que cree en Dios, que confía en Dios, debe de tener. Ha de ser una experiencia única y personal. No porque alguien te lo contó, no porque alguien te lo dijo. Dios hizo contacto contigo porque tú creíste a través de su palabra. Y no la pusiste a un lado, sino que continuaste escudriñando y estudiando la palabra diligentemente. Hay 4 tipos de terreno, si lo vemos de esta manera también. Hay 4 tipos de terreno donde esta semilla puede reposar. Y esto usted lo ha escuchado. Antes de concluir, quiero simplemente usarlo como un recordatorio. El terreno superficial es el primer terreno que se menciona en los evangelios cuando se compara el lugar donde se siembra la palabra en nosotros, porque somos como un terreno superficial, donde nada serio con Dios. Cualquiera te puede hacer cambiar de opinión. Dios no quiere que seas un terreno superficial. Tampoco Dios quiere que seas como un terreno pedregoso y seco, donde todo es de corta duración. Tampoco Dios quiere que tú seas, cuando digo esto, es la actitud de nosotros. Nuestra actitud puede hacer que nuestro terreno, según Dios lo ve, el terreno donde Él quiere sembrar esa semilla, sea algo superficial. Nada serio, entonces llegamos a ningún acuerdo con Dios, porque cualquiera me dice algo y me hace cambiar de opinión. Tampoco quiero ser un terreno seco y lleno de piedras, porque entonces ahí todo lo que se siembre ahí será de corta duración. Pero no queremos ser un terreno lleno de espinos que lo cubren todo. Que esto quiere decir que los afanes de esta vida entonces tendrían toda la prioridad. Dios quiere que nuestro terreno sea un terreno dispuesto. Repito, no un terreno superficial donde no quieren nada serio con Dios, tampoco un terreno seco y pedregoso que todo lo que se siembra ahí sea de corta duración, tampoco ser un terreno lleno de espinos, que enredaderas que lo cubren todo, y eso tipifica una vida llena de afanes, donde se le da la prioridad a los afanes y entonces somos ahogados por esos afanes y Dios no puede obrar en nosotros. Pero Dios quiere que seamos un terreno dispuesto. Cuando digo un terreno dispuesto, es un terreno arreglado por la fe. Es necesario. Todo ser humano tiene una medida de fe. Es lo que Dios estableció desde un principio. El que le da la entrada a Dios en su corazón, entonces Dios entrará en él. Tocó a la puerta. ¿Cuál puerta, mis amados? Él toca a la puerta de tu vida. Y al leer la palabra, al escuchar la palabra con fe, la palabra está tocando a tu puerta. Recuerde esto. Escuchamos y leemos que Dios está a las puertas y toca. Por el Espíritu de Dios, usted lee esa palabra. Dios está a la puerta de mi corazón, está tocando, sí. Ahora mismo, Dios está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Tú lo crees de esa manera? Sí, Dios, tú lo estás haciendo. Por el Espíritu de Dios, Él toma esa palabra y la siembra en tu corazón. Porque tu terreno en ese momento no era superficial, no era un terreno seco ni pedregoso, ni era un terreno lleno de espinos, sino que era un terreno que estaba dispuesto, arreglada por la fe. Él toca entonces a la puerta de tu corazón y Dios hace el contacto. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Entrar dentro de ti. Esa palabra entonces tocó a tu puerta, tú le creíste al abrir la puerta, le dejaste entrar
y cambió todo. Deseo concluir con esta historia, la de un rey muy joven que dejó a Dios entrar a su vida a los 8 años de edad. Quizás por eso Dios nos recuerda que el mejor tiempo para buscar de Dios es en nuestra juventud. Y este joven rey a los 8 años de edad dejó entrar a Dios a su vida. Y esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros hoy. Tomar a Dios muy en serio, porque así mismo Dios hará por ti. Es una historia muy atrás al tiempo antes de la deportación del pueblo de Israel, pero nos enseña claramente cómo es que Dios quiere obrar en nosotros a través de su palabra. Recuerde esto, es la Biblia. La Biblia es la palabra. La Biblia es la palabra vivificante de Dios. Dios te tomará en serio a ti, porque tú asimismo has tomado a Dios en serio. La historia está en 2 de Crónicas, capítulo 34. Quiero ir ahí antes de concluir. 2 de Crónicas, capítulo 34, del versículo del 1 al 7. Y esto, el énfasis que quiero hacer al leer esto es relacionado al mensaje: buscar a Dios mientras éste pueda ser hallado. Pero recuerde, Dios es eterno. ¿Qué es lo que Dios dejó para que podamos hallar a Dios mientras Dios puede ser hallado? Es su palabra. Su palabra es la Biblia. Su palabra es el documento escrito que Él nos dejó. Recuerde, Dios es un Dios de documentos, de legados. Dios dejó un documento en el Sinaí y se lo dejó a Moisés. Esa era su palabra. Hoy en día tenemos la colección de todos esos documentos que constituye la palabra vivificante de Dios, y que es una palabra que ha sido inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Por eso el contacto tiene que hacerse a través de la palabra. Si vas a creer, a través de la Biblia. No porque alguien te dijo esto o te dijo lo otro. No porque leíste esto o leíste lo otro en algún otro libro. No, es porque clavaste tus ojos en las páginas de la Biblia, la palabra de Dios, desde Génesis, que es el primer libro, hasta el último libro, que es el libro de Apocalipsis. No importa los ataques que están siendo llevados a cabo hoy en contra de la palabra de Dios. Por eso es tan importante y por eso es que la quieren destruir. Por eso esta palabra es tan importante que ha sido escrita, traducida en todos los idiomas conocidos en toda la tierra, salvo algunos dialectos, como les dije antes. Así de importante es esta palabra. Esta palabra llegó entonces al corazón de este rey jovencito de 8 años que iba a reinar en Israel, y en todo su reinado, unos 39 años que él estuvo reinando, él comenzó con el contacto de Dios a través de la lectura de su palabra. Recuerda estas palabras para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Tiene que ser a través de la Biblia. La Biblia dice, y entonces escuchamos, y entonces le pedimos a Dios que nos ayude, y el Espíritu vivificante de Dios en nosotros hará fructificar esa palabra para que des fruto al 100, al 60 y al 40 por uno. De 8 años, dice la Biblia, era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Verso 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Dios, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, en el verso 3, siendo aún un muchacho,
comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. El pueblo había entrado en una idolatría rampante. Después de haber conocido a Dios, donde Dios le dice sus mandamientos: no te harás imágenes de dioses ajenos delante de ti, porque tienen ojos y no pueden ver, porque tienen oídos y no pueden escuchar, tienen pies y no pueden caminar. Por todas estas y miles razones, Dios les recordaba a su pueblo: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y nosotros lo entendemos de esa manera. Creemos que Dios es uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se nos manifiesta en 3 personas, pero sigue siendo un solo Dios. ¿De qué manera le íbamos a conocer? ¿De qué manera íbamos a poder ser instruidos? ¿De qué manera iba a poder ser esa palabra sembrada en nosotros? A través de su Espíritu. Entonces, este jovencito comienza a hacer algo que la única explicación que hay en que por qué él comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén en los lugares altos, que eran los montes donde ofrecían sacrificios a los ídolos paganos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, no voy a decirle a ustedes lo que leí en un libro, lo que alguien me dijo, sino que tengo que ir a la palabra de Dios y decirle: esto es lo que dice Dios respecto a esto. Bueno, Josías entonces, de la manera que él puede darse cuenta de lo que está ocurriendo con el pueblo, es que tuvo por obligación que haber leído, o alguien le leyó, la palabra vivificante de Dios. Y esa es la manera: o la lees tú mismo, o la recibes porque alguien te la está dictando, te la está leyendo y te la está haciendo recordar. Y entonces el milagro de esa eternidad comienza a trabajar dentro de cualquier ser humano. No importa quién sea esa persona. Si tú le das lugar a la palabra de Dios, esa palabra tiene por obligación que germinar dentro de ti y va a dar fruto, y vas a comenzar a hacer cosas que antes tal vez no las habías hecho, o quizás no las habías considerado. Y eso es, mis amados, lo que le ocurre a este jovencito cuando él comienza a reinar y se da cuenta que el pueblo que él está reinando sobre ellos es un pueblo idólatra que le ha dado la cerviz, le ha dado sus espaldas a Dios. Verso 4: y derribaron delante de él los altares de los Baales, dioses falsos, e hizo pedazos las imágenes del sol. Ya en ese tiempo veneraban al sol. Cuando Dios le dijo que él hizo las estrellas, cuando Dios les dijo y les enseñó: ese sol yo lo hice y lo puse ahí, esa luna yo la hice y la puse ahí, esta tierra yo la hice y la puse aquí, y todo lo que hay, todas las estrellas del universo, todas las galaxias del universo, yo las hice. Y aquí el rey se da cuenta que hay gente que están haciéndole ídolos al sol que Dios creó. Dios no quiere que hagamos ídolos de la creación, sino que reconozcamos que el único Dios verdadero, Él hizo la creación. Porque esa creación, ese sol no es eterno. Esa luna no es eterna. Esta tierra no es eterna. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si Dios va a hacer cielos nuevos, si Dios va a hacer una nueva creación, unos nuevos cielos y una nueva tierra, lo va a hacer a través de su palabra. Y esa palabra da testimonio de Él por todas las eternidades. Por eso, amados, estamos entrando a tiempos peligrosos
que necesitamos revisar todas estas cosas y volver a la palabra de Dios para que esa palabra haga el milagro de germinar dentro de nosotros, que hemos venido a Dios como un buen terreno, dispuestos por la fe. Hemos puesto a un lado los afanes, los lugares secos, hemos puesto a un lado las superficialidades de nuestra mente, la vida fácil y contemporánea. No, hemos decidido servirle a Dios porque sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea su nombre para siempre. Y dice aquí en el verso 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. En otras palabras, Josías fue a un extremo completamente en todo lo que él hizo. Dijo, voy a limpiar toda esta idolatría y voy a hacer un buen trabajo para Dios. Como Dios nos pide que lo que hagamos para Él, lo hagamos de todo corazón y creyendo que Él es. Verso 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. En otras palabras, toda la tierra de Israel y donde él estaba reinando. Él se tomó el tiempo y el cuidado de que todos los lugares de la tierra de Israel quedaran limpios de la idolatría y del culto a los dioses paganos. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, cuando hubo hecho todas estas cosas, dice la palabra, entonces regresó a Jerusalén. Jerusalén es el centro, Jerusalén es el comienzo, Jerusalén es la ciudad que Dios escogió y se la dio al rey David. Ese fue el pacto, ese fue el legado. Y le dijo a los reyes, reinarás, pero tendrás que reinar con mi palabra a tu lado. Esos son los reyes. O sea, esos son los libros que los reyes tenían que tener a su lado, las escrituras que ellos tenían que tener a su lado, si ellos iban a reinar. Dios los escogía para que fueran reyes. Dios los ungía para que fueran reyes. Pero tenían que llevar esa escritura y llevar esa palabra a su lado. Y tenían que leerla o que alguien se las leyera a ellos. Por lo tanto, este jovencito Josías se dio cuenta de todo esto, mis amados, al leer y escudriñar la palabra de Dios. Y se le llama entre los judíos la Torá, los salmos, los profetas. Se le llaman los evangelios, el Nuevo Testamento. Se le llaman las cartas de los apóstoles, de los discípulos que escribieron. Entonces, tiene esa definición, pero lo que necesitamos entender es que cuando tomamos esta palabra en nuestras manos y reconocemos desde el primer libro, que es el libro de los principios, Bereshit, el libro de los principios, Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Reconocemos que esta es la palabra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo? Recordándole a la iglesia. Escuchad lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. No porque seamos nada especial, ni porque de momento nos haya dado con ver las cosas de esta manera. No, en realidad siempre las debimos de haber visto así. Escuche, es que los tiempos en que estamos viviendo son tan críticos y peligrosos que es menester, es necesario, primeramente reconocer esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y hay que ir a ella. Amados, tienes que leer la Biblia. Si no la puedes leer, necesitas que alguien la lea por ti. Repito esto. Tenemos siempre, desde ahora en adelante, hoy más que nunca,
sabiendo los tiempos en que estamos viviendo, no podemos servir a Dios por lo que otro nos está diciendo, por lo que alguien habla por ahí, por lo que alguien escribe en otros libros. No, mis amados. El único libro verdadero, autorizado, los únicos libros verdaderos y autorizados están en la Biblia, en la Escritura. Tenemos que ir a ella, tenemos que leerla, tenemos que creerla, y esa semilla será sembrada en nosotros cada día. Escuche, cada día, y durante la noche esa semilla crecerá, y cuando te despiertes al otro día y le des gracias a Dios, porque el mañana no le está garantizado a nadie, y le das gracias a Dios por un día más. Escuche, te acostaste a dormir, dejaste que Dios sembrara su semilla al leer su palabra, creció durante la noche, dio fruto, y al despertarte al otro día sabrás que Dios te ha visitado. Un día más. Entonces vas a vivir cada día de tu vida conforme a la palabra de Dios. Alguien dirá, pero eso es imposible. No, no es imposible, porque ya la tienes. La Biblia está a tu alcance, está traducida en el idioma que tú la entiendes. Lo único que tienes que hacer es darle tiempo, leerla, y Dios va a hacer el milagro de hacerla germinar. Lo que les voy a recordar en este instante, ya para terminar, es que esta palabra tiene que ser leída y tiene que hacer su trabajo en nosotros todos los días de nuestra vida. Hagamos un hincapié en esto, en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado. Los cielos, la tierra, toda la creación, todo lo que hay, pasará. Pero esta palabra que ya fue escrita desde Génesis, amados, si usted mirara este escrito en la eternidad con Dios, millones y millones de años después, en el futuro, si usted abriera la palabra de Génesis en el capítulo 1, versículo 1, en una eternidad distante que ahora ni podemos imaginarnos, usted iba a leer lo mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados, así de seria es la palabra de Dios. Y si usted en una eternidad distante fuese al último libro de la Biblia, que se le nombró el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, mire usted lo que dice la palabra. Si usted la fuese a leer millones y millones y millones de años después, y va al verso 18 del capítulo 22 en adelante, en el libro de Apocalipsis, va a encontrar esta misma palabra. Mire usted, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Oiga, si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y mire si hay plagas descritas en el libro de Apocalipsis. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. ¿Dónde? En este libro. Y el verso 20 concluye, el 21. El que da testimonio de estas cosas dice, Jesús de Nazaret, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Sobre esta palabra es imposible, amados, que esta palabra cambie. ¿Me está entendiendo? Es imposible que esta palabra caiga en tierra y deje de ser útil para lo que Dios la envió a hacer. Es imposible. Todo pasará, pero esta palabra permanece para siempre. Eso es tiempo, mis amados, debido a los días en que estamos viviendo.
Hay que vivir por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que está en ti, que te ha llenado, te ha bautizado, Él confirmará todo esto todos los días de tu vida, al acostarte y al levantarte, para que cada día que trae su afán no pueda más que la fe que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Nada ni nadie te apartará de esta palabra, ni del amor de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Padre, una vez más te doy gracias. Decreto esta palabra viva y eficaz sobre los oyentes. Padre amado, bendíceles, Señor. Cumple, Señor, tus promesas en ellos, en sus hogares, en sus vidas, en sus familias. Padre, sobre todas las cosas, que esta palabra se encienda en sus corazones como algo especial que tú estás haciendo para estos días en que nos ha tocado vivir, Señor. Lámpara a nuestros pies, ciertamente es tu palabra y es lumbrera en nuestro camino, todos los días de nuestra vida. Señor, esta palabra lleva sanidad para el que la necesite en estos momentos. Esta palabra lleva restauración, Señor, en los hogares, en las familias, en las finanzas, en los trabajos, en todo, porque esta palabra lleva todas esas promesas que han sido decretadas para el pueblo de Dios. Esto es, para que los que han creído, para los que han dado un terreno dispuesto por la fe, para que esta palabra caiga, sea sembrada, germine, fructifique al 100 por 1. Todas estas cosas, Padre, van con tu palabra sobre ellos en estos momentos, que la reciban, la actualicen, Padre amado, y luego le digan a otros lo maravilloso que es servir a Dios de esta manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.